Continuamos, chicos. A ver, continuemos. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Un ratito, necesito el chat. ¿Dónde están? Ya. Muy bien, Valeria. Vamos a continuar. Ya, entonces, hasta ahí hemos trabajado los tipos de inferencia aplicado para cada tipo de pregunta, ¿verdad? Continuamos entonces. Pasemos a la parte B. Sección B. Texto 1. Es un texto, bueno, viene a ser un texto continuo, ¿ya? Pero este ya trae las 5 preguntas. 5 preguntas. O sea, las que corresponde a las evaluaciones según niveles, ¿no? Tema central, sentido contextual, compatibilidad, inferencia y extrapolación. Muy bien. Vamos a darle a ese texto. Veo que algunos ya han estado avanzando para poder responder la pregunta, ¿cuál es el tema central que desarrolla el texto? Pueden ser 8 minutos para que ustedes tengan las 5 respuestas, porque lo que hacemos es cotejar y explicar en base a las dudas, observaciones que ustedes hagan, ¿sí? Ya vamos a darle 8. No, hay que darle 7, ya son 10 y 13, 10 y 20. Compartimos las respuestas, ¿ya? Sí.
Muy bien, continuemos, ¿ya? Sí, se cumplió el tiempo. Fue suficiente, ¿no? El tiempo para que puedan tener sus 5 respuestas. Ya, a ver. A ver, por acá la primera pregunta. ¿Cuál es el tema central que desarrolla el texto? ¿Cuál es? A ver, pregunta número 1. ¿Cuál es el tema central? Ya, Valeria me dice casita. Vamos a marcarlo ahí, Valeria. Hay una disputa ideológica de liberales y conservadores en la Bisoña. Bisoña es inexperta. República del Perú. Ya, ahora me dice la D. Las dicotomías ideológicas en el escenario político de la reciente República Nacional. Ya. Cuando me dicen las dicotomías ideológicas, quiere decir que entiendo que están discutiendo sobre diferentes dicotomías. Las dicotomías vienen a ser enfrentamientos entre dos, ¿no? De muchas ideologías. Así, a pares, de muchas ideologías. ¿Sí? Vamos al texto entonces. Dice acá. A mediados del siglo XIX se libró en el Perú una pugna ideológica. Uy, no, acá ya lo dijo ya. Ya dijo el tema. Ya lo dijo, es un texto analizante. Hay 3 tipos de textos según la ubicación de la idea principal. Cuando la idea principal está al inicio, se llama texto analizante. Cuando está en el medio, se llama centralizante y al final sintetizante. Entonces, acá el autor de frente nos dice, mira, a mediados del siglo XIX se libró en el Perú una pugna ideológica entre liberales y conservadores. Le ha dado nombre específico, no son ideologías así de manera general. No, acá hubo dos posturas que entraron en pugna. ¿Cuáles fueron esas 2 posturas que entraron liberales versus quién? Versus conservadores. Es decir, ideologías, las ideologías es muy genérico. No, acá fueron 2 que se han enfrentado. Esas 2 son liberales versus conservadores, como expresión de una recomposición social y de dominio de los sectores dominantes. ¿Ya? Los primeros, se refiere a los liberales, sostenían una bandera, la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la descentralización administrativa, la ampliación del sufragio, la separación de la Iglesia y el Estado, y la subordinación del ejército al poder civil. En otras palabras, fueron favorables al principio republicano y democrático relativo a fomentar la conversión de los peruanos en ciudadanos, rompiendo vía la universalización de los derechos de lazos de relación política precapitalista. Estos republicanos liberales tuvieron en Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro, Francisco de Paula González Vigil, los hermanos José y Pedro Gálvez, sus más importantes exponentes, siendo el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe el principal centro de irradiación de la doctrina liberal. Por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el grupo liberal no se cohesionó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. Por su lado, los conservadores clamaban por un Estado autoritario, centralizador y clerical limitando en donde fuera posible la mayor y más activa participación de las clases populares. Colocaban especial énfasis en la unidad y la preservación del orden por medio del Estado. Mantenían la idea elitista de la política como manejo de gobierno y el rol adscrito a cada uno de los segmentos de la sociedad en determinadas funciones. El más destacado representante de esta corriente fue el sacerdote Bartolomé Herrera, y su pensamiento encontró en el convictorio de San Carlos el lugar de su propagación. O sea, acá nos acaban de explicar una de estas ideologías imperantes que se oponía a los conservadores, ¿no? O sea, los liberales. Acaba de explicar lo de los liberales. Veamos el siguiente párrafo. Sin embargo,
ninguna de las dos corrientes de la joven República Peruana lograron, y tampoco se lo propusieron, la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. Dichas funciones fueron de alguna manera absorbidas por la presencia hegemónica del ejército, especie de suprapartido, y especialmente de sus jefes constituidos en caudillos. La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por reglas excluyentes, en donde el debate se circunscribió a la escena parlamentaria, lugar en el que se encontraba representado el segmento social minoritario conformado por una élite privilegiada, sin lazos en el conjunto mayoritario de la clase social. Se refiere pues a los conservadores, se refiere a los conservadores, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es específico. ¿Podría decir que el tema sería la división ideológica del sistema político de partidos peruanos? No, acá nos ha dicho, mira, hubo dos ideologías, liberales versus ¿quién? Conservadores. ¿En qué época? En el Perú republicano, en el Perú contemporáneo, a los inicios de la República Peruana. Así es. Así es. Entonces sería como respuesta la disputa, que es una disputa, es un enfrentamiento. El enfrentamiento ideológico liberales, conservadores, en la bisoña. Bisoña es inexperta. Claro, son los inicios de la República del Perú. Solamente casita. ¿Por qué no la D? No, es que dice acá dicotomías ideológicas. ¿A qué se refiere? Ideológicas. Es demasiado general. Acá es específico. Acá es específico. Me dicen, ¿y no puede ser la B? La lucha partidaria de liberales y conservadores al comienzo de la edad republicana. No puede ser. Más que la lucha partidaria de liberales y conservadores, es la disputa ideológica, los pensamientos. ¿Hacia qué enfocan los liberales? ¿Hacia qué enfocan los conservadores? Es el enfoque, ¿ya? Es el pensamiento, más que la lucha como partido. Como partido. ¿Ya? Entonces sería solamente casita. ¿Listo? Vamos por acá. Siguiente. Pregunta 2. Dice, sentido contextual de cuestionar es. Salud. Ya, por acá. En el texto, el sentido contextual de cuestionar. Vincular. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, vincular. Vamos a validarlo, cuestionar. Dice acá. Por su naturaleza, acá, por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el grupo liberal no se cuestionó de manera directa con ningún sector, o sea, no se vinculó con ningún sector. No se vinculó con ningún sector. Ahí está. Vincular. Está bien. Está correcto. 3. Resulta incompatible. Resulta incompatible respecto de la vida política de la joven República Peruana. Lo falso sobre esa situación. ¿Listo? A ver. Me dicen casita. Vamos a ver casita, dice. Los conservadores mantuvieron una idea elitista del manejo político del Estado. Dice, mantuvieron una idea elitista del manejo. ¿Por qué sería incompatible? ¿Me han dicho la D? ¿Qué me han dicho? No, me han dicho la C. Ya, estoy leyendo mal. Esa de acá.
tuvo a Da Paula González Vigil como único mentor ideológico de los caudillos. ¿Sí? Esta, la C, ¿no? Tuvo a De Paula González Vigil como único mentor ideológico de los caudillos. Ya, vamos a ver, ¿qué nos dice De Paula González Vigil? Porque la incompatible tiene que negar, contradecir o tergiversar, ¿no? Vamos a buscar acá. ¿Dónde está eso de Paula González Vigil? ¿En qué parte estaba? ¿Mm? ¿Por aquí? Ayuden. Acá está, ¿no? Francisco de Paula Vigil. ¿En qué contexto aparece esto? Cuando dice, ¿no? Los primeros sostenían como bandera la soberanía popular, esos son los liberales, ¿no? La igualdad ante la ley, la descentralización administrativa, la ampliación de sufragio, la separación de la iglesia y el Estado, la subordinación del ejército al poder civil. En otras palabras, fueron favorables al principio republicano y democrático relativo a fomentar la conversión de los peruanos en ciudadanos, rompiendo vía la universalización de los derechos, los lazos de relación política precapitalista. Estos republicanos liberales tuvieron en Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro, Francisco de Paula Vigil, los hermanos José y Pedro Gálvez, sus más importantes exponentes, ¿correcto? Que son exponentes de los liberales, ¿sí? ¿Y qué decía acá? Decía, respecto a la vida política, joven republicana, sostener que acá tuvo de Pablo de González Vigil como único mentor ideológico de los caudillos. Falso, ¿se dan cuenta? Porque acabamos de leer que son varios, ¿no? Son varios, no fue el único. Está bien, 3 casitas. Vamos con la 4. Acá está. Considerando la escena parlamentaria de la República en ciernes, o sea, en inicios, ¿no? Se puede deducir que, vamos con la 4. ¿Qué podremos deducir? Miss la E. Enano, me dices. Voy a marcarlo, ¿ya? A ver. Considerando la escena parlamentaria de la República en ciernes, ¿ya? Se puede deducir, colegir que los sectores populares de la población carecieron de una representación. Eso es lo que puede inferir, ¿no? Carecían de una representación, digamos, pues, política. ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato del texto? Hay una parte, hay un dato ahí. Acá. Cuando dice que ellos veían, por acá los primeros tenían la bandera soberanía popular, igualdad ante la ley. Entonces, si están pidiendo soberanía popular, igualdad ante la ley, descentralización administrativa, ampliación del sufragio, separación de la iglesia, fueron favorables al principio republicano y democrático relativo a fomentar la conversión de los peruanos en ciudadanos, ¿no? Rompiendo vía la universalización de los derechos, los lazos de relación política precapitalista. Ya, por acá nos dice luego. Ya. Entonces, si ellos están reclamando soberanía popular, igualdad ante la ley, quiere decir que no todos los ciudadanos tenían el mismo, digamos, pues tenían las mismas consideraciones, ¿no? Entonces, eso me permite inferir que los sectores populares de la población carecían de una representación política, cosa que estaban exigiendo los liberales. Así, está bien, 4 enanos. Estoy de acuerdo, 4 enanos.
Me dicen, ¿no puede ser barco? Escena parlamentaria. Escena parlamentaria se puede inferir que el ausentismo partidario fue producto de un sistema político de carácter excluyente. El ausentismo partidario fue producto de un sistema político de carácter excluyente. ¿Por qué no podría ser la B? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no podría ser la B? ¿Mm? Esa escena parlamentaria de la República que recién inicia, que recién comienza. ¿Qué podríamos inferir? Me dicen, ¿no puede ser la B? El ausentismo partidario fue producto de un sistema político de carácter excluyente. ¿En qué parte del texto nos hablan de repente del ausentismo partidario? ¿Hay ausentismo partidario? Por acá, último párrafo. Ninguna de las dos corrientes de la joven república lograron y tampoco se lo propusieron la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. Dice, ¿no? Dichas funciones fueron de alguna manera absorbidas por la presencia hegemónica del ejército, especie de ¿qué? Suprapartido. Y especialmente de sus jefes constituidos en caudillos. La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por ¿qué? Reglas excluyentes. Profesor, acá está, me dirán, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me marcó la no aparición, ausentismo partidario, profesora, la no aparición de partidos da cuenta de un sistema político regido por reglas excluyentes. Ahí está, profesora, lo acabo de subrayar. Pues les pregunto, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser la B? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Mm? Lo acabo de subrayar, ahí está. ¿Quién me dice por qué no puede ser? Le pongo 20, ¿ah? Porque esa es la teoría de hoy. 20 en participación, esa es la teoría de hoy. Eso les he explicado hoy día. Miss, ¿cuál? ¿La 3? ¿La C? La 4, hijo. Me han puesto por acá, me dicen, profesora, la B me dicen, ausentismo partidario fue producto de un sistema político de carácter excluyente, lo acabo de subrayar. Excelente, María Gracia, muy bien. Porque la B es una idea verdadera, pero no es inferencia. Acá me dice, se puede colegir, o sea, inferencia. Colegir es inferir. No es inferencia. Está escrito en el texto. Profesora, pero no es igualito. El que no haya partidos políticos, ausentismo partidario. Reglas excluyentes, carácter excluyente. Es lo mismo. Y eso no es una conclusión. Esa no es una conclusión. ¿Correcto? Para que yo pueda tener una respuesta por inferencia, tiene que ser una conclusión o un dato nuevo a partir de ideas explícitas del texto. ¿Está bien? ¿Y por qué sí por qué sí la E? Porque en el texto en el texto dice que estos liberales pedían la igualdad ante la ley, ¿no? Es más, yo puedo relacionar con esta última idea que acabamos de leer, justamente, ¿no? ¿Qué pasa por acá? Había reglas excluyentes, ya, este es otro dato. Había reglas excluyentes, los liberales pedían que todos tengan el mismo tipo de condición ante la ley, ¿ya? Donde el debate se circunscribió a la escena parlamentaria, lugar en que se encontraba representado por el segmento social minoritario, por la élite, nada más, privilegiada. ¿Te das cuenta? Entonces, estos datos me permiten inferir qué cosa? Que la población, el pueblo, no formaba parte de ese tipo de actividades. Los sectores populares de la población carecieron de una representatividad política. Así es. Eso sí puedo inferir. 4 enanos. ¿Está bien? 4 enanos. Ya está. Bien. 5. Según lo expuesto, si ambas corrientes ideológicas de la temprana república hubieran conformado partidos organizados y permanentes, a ver,
Miss, la letra C. La C. Voy a marcarlo, ¿ya? Ya está la C. ¿Qué dice la C? Según lo expuesto, si ambas corrientes ideológicas de la temprana república hubieran conformado partidos organizados, hubiesen sido partidos organizados y permanentes. El país se decía por su marcada tendencia democrática en su vida política. Ya. A ver, vamos a esperar otras respuestas para poder explicarles cómo se resuelve una pregunta de extrapolación. Ya, muy bien, Clarisa tiene su respuesta mencionando. Ya. Estas preguntas, por lo general la pregunta número 5 se llaman preguntas de extrapolación. Están encabezadas por un sí, que te plantea una situación hipotética, ¿no? Entonces te dice, si ambas corrientes ideológicas de la temprana república hubieran conformado partidos organizados y permanentes. Y aquí dice que en el texto se está diciendo que no lograron conformar. No hubo partidos políticos, ¿se acuerdan? Hay una parte en el texto, ya, yo voy al texto y busco eso. ¿En qué parte del texto dice que no lograron conformarse partidos políticos, no? Que hubo un ausentismo partidario. Es en el tercer párrafo. Es en el tercer párrafo donde se aborda ello. Ninguna de las dos corrientes de la joven República Peruana lograron, y tampoco se lo propusieron, la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. O sea, no lograron formar partidos. ¿Está bien? Dichas funciones fueron de alguna manera absorbidas por quién. ¿A quién le benefició esto? ¿Quién salió beneficiado de que no haya partidos políticos consolidados, permanentes? ¿A quién le benefició? ¿A quién le benefició? ¿Quién salió ganando con eso? ¿Quién usurpó esa función que no le corresponde? Porque ellos no deben participar políticamente. Se supone que deben ser neutrales. Muy bien, Clarisa. Al ejército, profesora. Eso fue un beneficio para el ejército. Así es. Dichas funciones fueron de alguna manera absorbidas por la presencia hegemónica del ejército. ¿Especie de qué? Era como un suprapartido, mira ahí dice, era como un suprapartido, y especialmente de sus jefes constituidos en caudillos. La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por reglas excluyentes, ya continúa. Entonces, no se formaron partidos políticos consolidados permanentes. Ninguna de las dos corrientes, ni las liberales ni conservadores, pudieron establecer. ¿Eso que ocasionó? Que el ejército tenga aún mayor poder y se convierta en un suprapartido. Vamos a negar entonces. ¿Y qué hubiese pasado si sí se hubiesen formado partidos políticos consolidados y permanentes? ¿Qué hubiese pasado? Si se hubiesen, mira, si no hay partidos políticos consolidados, el ejército tomó, digamos, pues, un rol importante, hasta fue como un suprapartido. Pero si hubiese habido partidos políticos consolidados y permanentes, entonces, te pregunto, ¿el ejército pudo haber tenido tanto poder a nivel político? Ya no, ya. Esa es tu respuesta. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Así que no vayas a responder algo que de repente decimos, no, pero tiene sentido, pero quizás, no. La extrapolación es muy específica. Entonces voy a buscar algo que tenga que ver con el ejército que no tenga ese poder que tuvo al no haber partidos políticos. ¿Y dónde estaba esa respuesta? A ver, busquemos. ¿Dónde estaba esa respuesta? ¿Dónde estará? Muy bien. ¿Ves? Solamente enanito. El ejército habría carecido del protagonismo político que lo claro. A eso va a afectar. Extrapolación es así. Tengo una idea A que tiene su consecuente B, ¿no? A entonces B. Si yo digo no pasa A, entonces no pasa B. Así es. Y si está negándose, como en este caso, profesora, decía no A, no hubo partidos políticos. En consecuencia, el ejército tomó un gran poder a nivel político. ¿Ya? Entonces digo A, sí hay partidos políticos consolidados. En consecuencia, el ejército no toma el poder político. Así ocurre. Eso se llama extrapolar. Muy bien. Entonces tenemos como respuesta enanito. Vamos con el texto 2.
qué horror, ¿qué he leído? Al hombre le gusta conducir, a la mujer usar lavadoras. Dios mío, ¿qué texto es este? Ya, seguimos con el texto 2, ¿ya? Texto 2, que ahí está el gráfico. ¿Por qué habrá un fondo negro? No vemos contenta la imagen de esa mujer. Ya, vamos a ver. Texto mixto. Ya, vamos a pasar al texto mixto. ¿Cuántos minutitos podrían ser para responder la primera? Responder esta, ¿no? El tema central que desarrolla el texto es... ¿Cuántos minutos le ponemos? Hay que ponerle 7, 10 y 54. Compartimos respuestas, ¿ya?
¿Listo? A ver, el tema central que desarrolla el texto es, primera pregunta, chicos, primera. Voy a borrar acá. El texto central que desarrolla, el tema central que desarrolla el texto es. ¿Me dicen, Dadito? La censura promovida por la Organización de Consumidores, FACUA, contra la publicidad de Europa. ¿Sí? Es la censura. Me dicen la B, la responsabilidad de las campañas publicitarias en difusión de estereotipos a nivel internacional. Ya. Vamos al texto, a ver. Algunas señales en el texto tengo que encontrar para que me ayude a determinar. ¿Ya? ¿Qué decía? Al hombre le gusta conducir, a la mujer usar lavadora, los niños deben jugar a componer la casa, las niñas a cocinar. Aunque parezca mentira, hay campañas publicitarias que siguen fomentando estos estereotipos en pleno siglo XXI. Cubren marquesinas, toman radios y televisiones y se dejan ver en revistas y periódicos para denunciar este tipo de prácticas. La Organización de Consumidores FACUA ha convocado una nueva edición de su premio al peor anuncio machista del año. ¿Ah? Un peculiar galardón al que este año optan el Ministerio de Sanidad. O sea, mira, siendo un ministerio, está nominado a llevarse el premio al peor anuncio machista del año. ¿Sí? El Mutuo de Madrid Open, la entidad financiera Liberbank y la cadena comercial alemana Teddy. El objetivo del premio es censurar los graves abusos que se producen en el mercado y promover prácticas responsables, asegura la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, quien detalla que los nominados responden a las quejas de usuarios o denuncias impuestas a lo largo del año pasado. Y acá sigue explicando, es una novena edición. Esto es una noticia. ¿Cuál es la noticia? Acá la idea principal está en el medio, es un texto centralizante. Acá la noticia es que hay un peculiar galardón denominado Premio al Peor Anuncio Machista del Año. De eso nos hemos enterado. Nos acabamos de enterar que una institución lleva a cabo el denominado Premio al Peor ¿no? Publicidad machista o anuncio machista. ¿Dónde estaba eso? Acá ve. El tema se centra en qué? En el premio al peor anuncio machista publicitario promovido por la Organización de Consumidores, FACUA. Todo lo demás, ¿por qué lo hacen? Para censurar este tipo de estereotipos. Ya, todo eso vienen a ser ideas secundarias que están explicando al tema central. ¿Ya? Ahí sería casita. Muy bien. Pregunta número 2. En el texto, el antónimo contextual de la palabra peculiar, el antónimo de peculiar en este caso, ¿cómo entendemos peculiar? Y pensaríamos en su antónimo. Algo peculiar. Algo peculiar entiendo acá. Sí, ordinario, ¿no? ¿Qué es ordinario? Común. Sí, común. ¿Ya? Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Estoy con la 3. Resulta incompatible respecto a la novena edición del premio al peor anuncio machista del año sostener que. ¿Qué idea está contradiciendo? La D ha A ver, causado. La D, ¿no? Dadito. Ha causado un impacto real en la. Así es. Está bien. De acuerdo. Dadito. 4. Se puede colegir, recuerda que es inferencia, en el contenido del afiche publicitario expuesto a pie del texto de la imagen que aparece ahí. De la imagen que aparece. ¿Ya? Puedo inferir que, me dicen la C, se combina a los padres de familia a informarse sobre la actividad de sus hijos. A ver. En ese afiche publicitario se relaciona el beber demasiado con el aumento de riesgo de sufrir una violación. Así es.
barcos. Y en la 5, si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo, tal hecho podría deberse a extrapolación. A ver, lo voy a borrar acá. ¿A qué? Si las campañas publicitarias radicalizaran cada vez más su sexismo. ¿La AMIS? Claro, así es. Bueno, pues debería que la censura resultó inútil frente a los estereotipos, claro, establecidos en la sociedad. Muy bien, sería 5 amistad, correcto. Texto 3, dialéctico, pregunta 1, debe salir dado. Texto 3, 1 dado. 1 dado. 2, casa. 3, barco. 4, dado. 5, barco. ¿Ya? Pasaje en inglés. 1, barco. 2, enano. 3, casa. 4, enano. 5, dado. Y el pasaje 2, 1, casa. 2, amistad. 3, casa. 4, barco. 5, dadito. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Muchas gracias, profesora. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase de historia. Bien, en esta semana número 4 de este ciclo especial de verano, lo que vamos a hablar va a ser desde la crisis del siglo XIV, cómo es que se inicia la época final de la Edad Media, esta desestructuralización de toda esta gran etapa dentro de la historia europea, básicamente, cómo cae el régimen feudal en medio de una serie de crisis políticas, económicas, religiosas y culturales también, que van a ser el punto de partida para lo que va a ser la palanca de cambio para el inicio del pensamiento moderno en Occidente, que va a ser el desarrollo del pensamiento humanista y luego que lo vamos a ir también expresado en el campo de las artes, sobre todo en las artes plásticas, que va a estar que va a ser el movimiento del Renacimiento, que, cuyo nombre lo dice, es un intento de volver a la antigüedad clásica, o por lo menos tratar de sincretizar varios de los aspectos importantes artísticamente hablando de la antigüedad clásica con las nuevas tendencias artísticas. Se están tratando de implementar precisamente, o rescatar cosas como la estética griega, de lo que hablamos el lunes pasado. La estética, el arte, la literatura, se va a tratar de retomar, tanto en el humanismo como en el renacimiento. Vamos a ver precisamente cómo es que este humanismo y renacimiento van a influenciar mucho en lo que se va a conocer como la Reforma Protestante, que es básicamente una crítica abierta hacia el sistema religioso que va a primar en Europa, que era precisamente la Iglesia Católica Cristiana, ya que para esta época la Iglesia Católica está siendo abierta, bueno, ella misma se ha autodesprestigiado producto de su accionar, sobre todo con escándalos como la venta de indulgencias, que va a ser el detonante de la Reforma Protestante, y otros aspectos como la relajación moral del clero y este tipo de cosas. La Reforma Protestante va a ser fundamental porque va a ser la primera vez en que la Europa cristiana occidental se divide en dos. De ahí en adelante, esta homogeneidad cultural que daba el cristianismo católico se rompe, apareciendo una gran cantidad de iglesias cristianas también, pero evidentemente protestantes. A partir de aquí vamos a tener una etapa dentro de Europa que va a venir acompañada precisamente de la formación de los estados modernos, pero que va a ser altamente convulsa, ya que vamos a tener las guerras de religión,
que van a asolar los campos europeos producto de la intolerancia religiosa. Es en este contexto donde vamos a tener precisamente la aparición de los estados modernos. Los estados modernos nacen precisamente durante esta época en que la sociedad feudal está en decadencia y los reyes vuelven a asumir el control del poder y asumen una cierta conciencia nacional y su rol sobre el territorio. Nacen entonces grandes y potentes estados, como va a ser el estado francés, por ejemplo, o va a ser el estado español, que van a tener una tendencia hacia la centralización política. Todo esto es lo que vamos a ver precisamente en esta clase. Ya el jueves veremos todo lo que viene después, los procesos revolucionarios del siglo XVIII, acompañados con la Ilustración. Y precisamente ahí vamos a ver dos temas importantes, que va a ser la Guerra de Independencia Norteamericana, o la independencia de las 13 colonias, y la Revolución Francesa. Pues bien, empecemos entonces hablando de cómo culmina la Edad Media. De hecho, ¿por qué es que los autores, sobre todo los autores del mundo moderno y de la etapa de la Ilustración, van a criticar tanto a la Edad Media, tachándola de oscurantista, de retrógrada, de fanática y demás? Que en buenas partes sí lo era, su crítica es hasta cierto punto justificada. Pero si nos atendemos más a una investigación histórica, como la hemos tratado de hacer, por ejemplo, dentro del Renacimiento carolingio, dentro de la aparición de los monasterios y demás, pues bien, estamos viendo que de oscurantista y de retrógrada tenía muy poco. La diferencia era que no compartían los conocimientos, pero sí hay un desarrollo intelectual muy importante. Incluso hacia finales de la Edad Media, la riqueza de las ciudades, sobre todo ciudades italianas, que empieza a crecer debido a el activo comercio que se abre producto de las cruzadas, hace que estas ciudades en donde viven los burgueses empiecen a embellecerse, construyendo una gran cantidad de catedrales y edificios en donde se va a poder plasmar todo el arte gótico. ¿Han escuchado hablar del arte gótico? Que no son estos góticos que se visten de negro y demás, no. El arte gótico no tiene nada que ver con el movimiento gótico contracultural de los últimos tiempos, no. El arte gótico va a ser precisamente un tipo de manifestación artística, sobre todo en la arquitectura, pero también lo vamos a ver en la pintura, pero más que nada en la arquitectura, en donde vamos a tener la ampliación de las construcciones, grandes bóvedas, grandes contrafuertes con torres muy bien elaboradas, grandes vitrales que van a permitir una iluminación muy hermosa e importante dentro de las catedrales que se van a ir construyendo, además de que se van a construir grandes universidades también, en donde el arte gótico también se va a plasmar, viviendo precisamente un renacimiento urbano hacia finales de la Edad Media. Los burgueses van a buscar embellecer sus propias ciudades. Por eso es que vamos a tener construcciones como la Catedral de Notre Dame, por ejemplo. En el caso de las universidades que ya les he hablado también, los burgueses van a buscar aumentar el conocimiento de sus descendientes. Por eso es que van a verse muy interesados en la construcción de universidades. En un primer momento, claro está, controladas por la Iglesia Católica Cristiana, pero van a salir de estas universidades las principales críticas hacia el sistema de pensamiento medieval. Pero las universidades nacen durante la Edad Media. No obstante, a pesar de todo este renacimiento cultural, este renacimiento cultural a partir de la creación del gótico y del dinero que proveen las ciudades y toda esta construcción de universidades y demás que se da durante la época final de la Edad Media, todo esto es eclipsado, ¿por qué? Por la forma en la que acaba la Edad Media. A partir de una serie de problemas económicos, políticos y también ambientales. ¿Qué sucede? La famosa crisis del siglo XIV. Es un proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal. Como ustedes sabrán, las cruzadas fueron un fracaso para los señores feudales que precisamente financiaron esta serie de campañas militares hacia el Medio Oriente con la intención de expandir el sistema de organización feudal. Como estas cruzadas fracasan, evidentemente los señores feudales quedan totalmente arruinados. Por eso es que estos señores feudales que enviaban sus ejércitos hacia Medio Oriente
ahora se empiezan a pelear entre ellos producto de la crisis precisamente que ha generado este fracaso. Además de que la apertura de rutas comerciales, como ya les he mencionado, ha hecho que las ciudades empiecen a cobrar más importancia que las zonas rurales feudales. Los burgueses empiezan a generar lo que se va a conocer como la acumulación originaria del capital, que es lo que así le denomina Marx a este proceso en el cual la burguesía empieza a hacerse con una gran cantidad de dinero. ¿Gracias a qué? Gracias al comercio abierto con las zonas orientales. Entonces las ciudades empiezan a eclipsar el poder de los señores feudales. A esto hay que agregarle que en el siglo XIV inicia la pequeña edad glaciar. ¿Qué es la pequeña edad glaciar? Es una etapa dentro de la historia geológica de la Tierra en donde vamos a tener temperaturas mucho más bajas a lo largo del planeta y que va a contrastar con lo que se conoció como el óptimo climático medieval. ¿Qué era el óptimo climático medieval? Fue una etapa en donde las temperaturas del planeta Tierra aumentaron, no mucho, evidentemente. O sea, cuando hablamos de aumentar, estamos hablando de la media de 1 o 2 grados. 1 o 2 grados en la temperatura global significa grandes catástrofes o grandes cambios climáticos a nivel mundial. Durante la Edad Media tenemos precisamente este óptimo climático medieval que permitió una revolución agrícola durante la Edad Media, sobre todo en la Europa occidental, que hizo que se genere sobreproducción y esta sobreproducción tenga que ser vendida en las ciudades. Sin embargo, hacia el siglo XIV la cuestión cambia. Se da la pequeña edad glaciar, las temperaturas bajan, inviernos muy duros, veranos muy frescos, que hicieron que la producción agrícola en toda Europa occidental durante esta época entre precisamente en crisis. Hay una reducción de la producción agrícola, sobre todo en una época en donde los señores feudales dependían precisamente de esta producción agropecuaria. Esto hace que ante la escasez los precios se eleven. Es básicamente cuando hay, es básicamente la regulación del mercado. Cuando hay escasez de producción, evidentemente hay una elevación de precios producto de que la demanda hace que los más ricos puedan pagar, digamos, el precio extra debido a la escasez de producto. Esto hace que una gran cantidad de gente dentro de la Europa medieval evidentemente no tenga el suficiente capital, dinero, como para poder comprar alimentos para su propia autosubsistencia, haciendo que miles de europeos entren precisamente en cuadros graves de desnutrición, una gran cantidad de población que no puede conseguir alimentos. A esto hay que agregarle la llegada de ¿qué? De la peste negra. Ya con eso vas a tener la receta del desastre. Desde Oriente, a través de las rutas comerciales, van a llegar precisamente estas famosas ratas, que van a ser los vectores del inicio de esta gran pandemia, que se le conoce como la peste negra por los bulbos negros que generaba dentro de los infectados. Ahora bien, se presume que probablemente no haya sido una sola enfermedad, sino varias enfermedades, de las cuales probablemente la peste bubónica haya sido la más importante. Pero lo cierto es que desde Oriente las ratas traían pulgas y estas ratas estaban dentro de los barcos comerciales o acompañaban a los caravaneros que se dedicaban precisamente a conectar Oriente con Occidente. Y a través de Asia Central llega precisamente esta enfermedad hacia Europa. De esta manera, entonces, un gran brote de peste llega a los puertos europeos y se extiende por todo el continente, dentro de una población que, recuerden, está mal alimentada, producto de la escasez productiva, y también dentro de una población que está en constante conflicto, producto del fracaso, precisamente, de las cruzadas. Vamos a tener grandes conflictos hacia la época tardomedieval, como va a ser la Guerra de los 100 Años, que va a enfrentar al Reino de Inglaterra contra el Reino de Francia, producto de estas cuestiones sucesorias y territoriales típicas del feudalismo. La Guerra de los 100 Años va a ser por eso, porque básicamente el rey de Inglaterra va a reclamar el trono francés. ¿Por qué? Porque el rey de Inglaterra también tenía posesiones en Normandía, lo que actualmente es Francia. Y va a haber todo un problema debido a la posesión de las tierras y demás y a las líneas sucesorias, y por eso es que se va a iniciar el conflicto, que al final la termina ganando Francia, y esto va a generar otra crisis en Inglaterra que va a ser la Guerra de las Dos Rosas.
Por no decir la gran cantidad de otros conflictos menores, pero de toda esta época tardemedieval van a ser estos dos los más importantes. Entonces, estamos en una época en donde Europa se están matando entre ellos producto de conflictos armados, que no están teniendo la cantidad de producción importante para poder mantener a la población que está evidentemente mal alimentada. Ya esto le añadimos la peste, pues tenemos la receta para el desastre, y por eso es que vamos a tener a la Edad Media, como, el fin de la Edad Media como una etapa catastrófica, caótica. 20 millones de personas en Europa murieron producto de la llegada de la peste bubónica. La rentabilidad agrícola disminuye. Los señores feudales ven cómo sus tierras ya no valen nada. Producto de esto, se hace una gran presión sobre el campesinado exigiéndole mayores rentas, y estos, al ya no poder seguir manteniendo ese mismo sistema de producción, pues hacen lo que todo el mundo hace cuando alguien empieza a explotar o a sobreexplotar a una población, es rebelarse. Y por eso es que los campesinos se rebelan en contra de los señores feudales, haciendo que la mano de obra sea escasa y aumenten los precios de las mercancías. ¿Por qué los escritores e intelectuales del mundo moderno recuerdan a la Edad Media como una época de oscurantismo, trágica y demás? Por eso, por la forma en la que acaba la Edad Media. Porque los escritores modernos, al momento de tratar de diferenciarse de la edad anterior, van a desprestigiar precisamente la edad anterior y van a nombrarle al mundo moderno como si fuera un mundo superior, mucho más estable y demás. Por eso es que los escritores del mundo moderno van a tener una mala concepción de la Edad Media. Además de que vamos a tener dos respuestas para enfrentar el problema. Una va a ser un recrudecimiento y enduramiento de las prácticas religiosas, lo cual va a motivar a que aparezcan, por ejemplo, los flagelantes. ¿Han escuchado hablar de los flagelantes alguna vez? Eran personas que se paseaban por las ciudades diciendo que la crisis de la Edad Media y todos los pecados que se estaban todos los castigos, perdón, que se estaban cometiendo eran producto de los pecados que había cometido el hombre, porque varios de ellos vieron en estos aspectos las señales del fin del mundo. Y por eso es que iban de pueblo en pueblo, flagelándose, tratando de expiar los pecados de la humanidad y demás, tratando de sufrir como sufrió Cristo para poder alcanzar el reino de los cielos y demás. Pero va a haber otro grupo, sobre todo desde las zonas italianas, que van a empezar a tratar de encontrar otras respuestas a la crisis en la que se está viviendo. Van a tratar de enfocar su mirada a otras causas y van a tratar de entender precisamente la realidad que se está viviendo a través de otra mirada. Y van a ser profundamente críticos precisamente de la sociedad tardomedieval que está desapareciendo. Estos señores van a ser los que van a dar inicio al humanismo, que se va a desarrollar precisamente entre los siglos XIV y XVI. Es un movimiento intelectual impulsado por la burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía va a encontrar en este movimiento intelectual y sus principios éticos, filosóficos y políticos en muchos casos, un punto de partida para poder desligarse del control ideológico, político y filosófico de la Edad Media. La burguesía va a encontrar en el discurso humanista todo el marco teórico para poder afianzar y sustentar su posición política dentro de Europa Occidental. El humanismo va a ser funcional a los intereses burgueses. ¿Por qué? Porque el humanismo ya no va a centrar su mirada, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con Dios o la teología, o no únicamente. El humanismo se llama humanismo, ¿por qué? Porque va a cambiar el punto de importancia de las reflexiones de estos sabios humanistas. Si durante la Edad Media gran parte de la filosofía se centraba en Dios, ahora durante el humanismo, y de ahí viene el nombre de humanismo, va a existir un gran antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las reflexiones ya no van a ser en torno a Dios y la naturaleza divina y la teología y demás, sino las reflexiones van a girar en torno al hombre. Cómo el hombre se desarrolla en sociedad, cómo el hombre se desarrolla económicamente, cómo se desarrolla políticamente. Las reflexiones entonces giran en torno al hombre y por eso es que se habla de un gran antropocentrismo dentro de las reflexiones humanistas.
¿Por qué durante la Edad Media la principal forma o los principales puntos de reflexión en torno a la sociedad eran sobre Dios? ¿Por qué? Porque durante la Edad Media la vida humana era entendida como un mero pasaje, es decir, la vida humana era entendida como un tránsito entre el nacimiento y, para lo que la Edad Media era, la verdadera recompensa, que era llegar al cielo. De esta manera, entonces, la vida humana simplemente era una especie de prueba que te ponía Dios para ver qué tan bien te comportabas y de esta manera poder llegar a tener un lugar en el paraíso. Por eso es que durante la Edad Media la teología, la clase clerical, siempre predicaba o pregonaba, perdón, varios aspectos que hablaban sobre la pobreza, la sumisión, el temor a Dios y ese tipo de cosas, porque según este marco conceptual, estas eran las cualidades que te garantizaban un lugar en el paraíso. Sin embargo, toda esta forma de pensar va a ser abiertamente cuestionada, sobre todo con la llegada de la peste negra y el desastre que significó el fin de la Edad Media. Por eso es que vamos a tener un vuelco, una primera palanca de cambio para el inicio del pensamiento del mundo moderno. ¿Cuáles van a ser entonces las causas de este movimiento intelectual y literario nacido principalmente entre el siglo XIV y XV? Pues va a ser la siguiente. Primero, la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. Esto va a permitir que se desarrolle una importante corriente intelectual en Italia. ¿Por qué? Porque como les había señalado, el humanismo, perdón, el pensamiento humanista va a ser totalmente funcional a la burguesía. Los humanistas van a centrar su reflexión en torno al hombre. Por ejemplo, los humanistas no van a condenar prácticas económicas como era, por ejemplo, los préstamos y demás, que durante la Iglesia Católica sí era condenado a través del pecado de la usura. Por ejemplo, los humanistas no van a condenar eso. Los humanistas no van a condenar, por ejemplo, el hecho de que los seres humanos puedan gozar de sus riquezas en vida. De hecho, los humanistas van a promover de que el ser humano, el hombre, pueda dedicarse a gozar de la gran variedad de placeres que la vida le estaba otorgando. ¿Por qué? Porque básicamente en el contexto del fin de la Edad Media y sobre todo en la época en que se está muriendo un montón de gente, varios de estos humanistas van a entrar en conciencia de lo corta que es la vida y de lo importante que debe ser para el hombre gozar precisamente de su fortuna mientras estén vivos. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en el Decamerón de Boccaccio, en varios de sus relatos, ahí vamos a encontrar cómo es que los florentinos van a ir van a ir enfrentando precisamente la peste negra en la ciudad de Florencia, por ejemplo. Mientras que durante la Edad Media te están diciendo que si sufres, si eres pobre, si vives el sufrimiento de Cristo, te vas a ir al cielo, los humanistas te están diciendo, no, oye, goza de tus placeres mientras estás vivo. Ven cómo cambia el discurso en uno y otro lado, por eso es que el discurso humanista va a ser completamente funcional a la burguesía, y por eso es que la burguesía va a apoyar abiertamente a este movimiento intelectual. Principalmente, sobre todo, estas ciudades italianas, estas ciudades o burgos italianas que están gozando de una gran cantidad de dinero gracias al intercambio comercial abierto durante la época final de la Edad Media. Además de que aquí en Italia vamos a tener ciudades que no van a tener un gran control por parte de los señores feudales. Aquí en Italia lo que vamos a tener van a ser ciudades con una gran autonomía, repúblicas independientes que van a tener su propia forma de organización política. Estamos hablando de ciudades como Florencia, Venecia, Milán, que van a empezar precisamente Roma, que van a tener una gran cantidad de autonomía política sobre todo. Esto va a permitir entonces que aquí se desarrolle el pensamiento humanista. No es casualidad que en Italia surjan los principales difusores de esta nueva forma de entender el mundo que van a ser durante la época final de la Edad Media. Ahora bien, aquí también tenemos que tener algo importante. La caída del imperio bizantino en el año de 1453, con la toma de la ciudad de Constantinopla, va a agilizar también esta nueva forma de entender el mundo. ¿A través de qué? A través de
la llegada de sabios bizantinos que traían consigo una gran cantidad de libros en donde se guardaba toda la tradición intelectual, filosófica, jurídica de la antigüedad. Estamos hablando de filosofía griega, filosofía romana, derecho romano, literatura griega y romana, que se resguardaba precisamente en la ciudad de Constantinopla y que debido a la captura de la ciudad de Constantinopla en el año de 1453 va a originar que varios de sus sabios escapen. ¿A dónde? A la zona cristiana más cercana. ¿Cuál era la zona cristiana más cercana? Italia. Por eso es que una gran cantidad de sabios intelectuales bizantinos van a inundar las ciudades italianas y van a formar sus respectivas academias, instruyendo y enseñando en qué. Obviamente, en torno a estos textos que son reintroducidos a Occidente a través de estos sabios bizantinos, estos textos de origen clásico. Si bien es cierto, durante la Edad Media se conocía a Aristóteles, se conocía a Platón, no se tenían traducciones fieles, o sea, no se tenían traducciones en su idioma original. Es recién después de la llegada de los sabios bizantinos en donde se va a tener libros y ejemplares en idioma original, es decir, griego, latín, que van a inundar precisamente las zonas italianas y varios de estos estudiantes van a leer con mucho interés las reflexiones de la antigüedad clásica, de varios filósofos e intelectuales. Estos humanistas van a ser muy cultos también y van a llegar a aprender griego, latín, hebreo antiguo, que les va a permitir, por ejemplo, leer ejemplares de la Biblia en hebreo, que les van a ayudar precisamente a poder desarrollar también su propio planteamiento humanista, que va a ser un punto de partida para una crítica muy ácida hacia la Iglesia Católica Cristiana. Otro importante motor de cambio para el inicio del humanismo va a ser la invención de la imprenta. Como ustedes sabrán, antes la difusión de libros, es decir, durante la Edad Media, la difusión de libros era muy reducida y estaba evidentemente controlada por la Iglesia Católica. Había grandes e importantes bibliotecas, pero concentradas en los monasterios. Si tú querías tener un libro, primero tenías que tener mucho dinero o ser noble. Y con dinero, evidentemente. ¿Y qué es lo que hacías? Tenías que ir a un monasterio o a una catedral en donde estuviera la biblioteca resguardada y pedirle permiso, precisamente a el abad o pedirle permiso a la autoridad máxima dentro de esta institución para que te hiciera una copia de este texto y luego pagar precisamente por este trabajo. El abad o la persona encargada designaba a un monje para que este monje hiciera una copia a mano del libro que tú deseabas, que usualmente eran Biblias o evangelios de alguno de los evangelistas o algún texto del Nuevo o del Antiguo Testamento. Generalmente eran textos religiosos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el monje? Pues básicamente se sentaba a escribir a mano, haciendo una copia dentro de su scriptorium. Y ahí viene el término de escritorio, donde escribía así demás. ¿Por qué? Porque los monjes en su scriptorium se dedicaban a hacer este tipo de trabajos. Ahora, imagínense que este noble o este burgués rico quería que su Biblia estuviera iluminada. La pasaba a otro monje que empezaba a dibujar alegorías en cada página en torno a lo que decía, es decir, dibujitos que iban adornando la Biblia. Ahora, imagínense que quisieran que la Biblia estuviera con una funda en oro, con pedrerías y demás, pues pasaban a otro monje que le hacía este trabajo y demás. Evidentemente, obtener copias de libro eran muy difíciles y muy costosas y estaba evidentemente sujeto al rígido control de las decisiones del abad del monasterio o de la máxima autoridad religiosa encargada de este lugar en donde se realizaban estas copias. No era una forma de difusión del conocimiento de manera libre. Pero eso va a cambiar cuando se inventa el imperio. La imprenta tipográfica de Gutenberg, inventada en Alemania, va a permitir acortar el tiempo para la producción de libros. Ya no vamos a tener libros iluminados con una caligrafía hermosa hecha por los monjes, evidentemente, pero sí vamos a tener
más cantidad de libros, con más cantidad de información que se puede difundir de forma muy fácil a una velocidad mucho más rápida. Además de qué? De que la imprenta podía imprimir lo que se le venga en gana y no necesitaba de la aprobación de los monasterios y demás, simplemente tenía que obtener una copia, ordenaba los tipos, de ahí porque se llama tipográfica, los tipos son unas especies de cubitos en donde vamos a encontrar letras. Entonces, ¿qué es lo que hacía el impresor? Simplemente en una plancha de madera que estaba especialmente preparada para contener estos tipos, ordenaba lo que quería que en esa página dijera y simplemente lo imprimía, y de esa manera se ahorraba tiempo, se ahorraba dinero y se podía difundir el conocimiento a una velocidad mucho más rápida. No solo eso, si tú sabías leer leer o entender el idioma en el que estaba escrito este panfleto, ya no necesitabas que alguien te lo interprete, sino tú mismo podías sacar las propias conclusiones a raíz de lo que el autor había dicho y que había plasmado precisamente su reflexión filosófica, ética, política en estos textos. Esto va a ser una gran revolución porque va a permitir que el pensamiento humanista pueda difundirse a lo largo del continente europeo sin la necesidad de que haya alguien que te lo interprete o te diga qué es lo que quiso decir el autor. ¿Por qué? Porque ahora tú podías leerlo. ¿Por qué? Porque la imprenta hizo que los textos y los panfletos sean mucho más fáciles de conseguir en términos de rapidez y sobre todo en términos de costos. Por eso es que la invención de la imprenta genera una gran revolución para la difusión del humanismo. ¿Cuáles van a ser cuáles van a ser las características del humanismo? Primero, ya lo habíamos mencionado, el antropocentrismo. El ser humano va a ser el centro del universo. Las reflexiones que van a tener los sabios humanistas van a ser en torno a cuál es el rol del ser humano dentro de la sociedad en sus diferentes aspectos: cultural, político, económico, y por eso es que las reflexiones giran en torno a el ser humano. Se cambia a Dios por el ser humano, lo cual es una característica básica del pensamiento occidental, porque si ustedes se dan cuenta, en Occidente el individuo es lo que prima. Hay una preocupación central por el individuo, que luego lo van a compartir, por ejemplo, los ilustrados y después los liberales. Bien, un individualismo, nuevamente. El individuo es lo que va a primar dentro de estas reflexiones humanistas. Admiración por la cultura griega y romana. Los humanistas sabían latín, griego, hebreo, estudian los autores clásicos como Platón, Aristóteles, leen la Biblia en sus lenguas originarias, van a encontrar nuevos filósofos y nuevos, bueno, no nuevos, sino los van a redescubrir. Por eso es que van a leer precisamente a filósofos griegos en su idioma original. Y a las diferentes escuelas griegas que estaban o que habían logrado plasmar o hacer llevar sus reflexiones en escritos y pergaminos que estaban resguardadas en Bizancio. Por eso es que hay una revaloración de la cultura grecolatina. Van a rechazar la escolástica, van a enfrentarse a la tradición medieval, van a preferir el análisis directo de los autores clásicos, se van a centrar precisamente en esta capacidad analítica en vez de la mera memorización o repetición de libros y compendios, que era una de las formas educativas que la escolástica tenía para educar a los que iban a estudiar en las universidades, por ejemplo. La escolástica se basaba mucho en la repetición y en la memorización. En cambio, los humanistas van a preferir el análisis en lugar de la mera repetición. Es por esto que van a rechazar precisamente la escolástica. Vamos a tener a varios humanistas. Por ejemplo, precursores del humanismo, Dante Alighieri. ¿Han leído la Divina Comedia, compañeros? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar o ha leído probablemente la Divina Comedia? Que es un texto en donde se puede apresar varios de estos puntos dentro de los que estamos hablando. Yo no sé de qué trata, profesor, la Divina Comedia de Homero. ¿Ah? Que sí, sí, sobre la Divina Comedia de Homero. No es de Homero, compañero, es de Dante Alighieri. Dante Alighieri, sí. Ya, la Divina Comedia es un texto en donde se puede apreciar este sincretismo entre la cultura grecolatina y el cristianismo medieval. ¿Por qué? Porque Dante lo que trata de hacer a través de la Divina Comedia es educar a la población durante esta época. No solo educar, sino también dar una especie de ética
o una especie de lecciones éticas y morales a través de la Divina Comedia. ¿Por qué? Verán, para empezar, ¿quién acompaña a Dante en un inicio para iniciar su travesía a través de el infierno, el purgatorio y el paraíso? Es su poeta favorito, que es Virgilio, lo cual nos dice que Dante es fanático de la antigüedad clásica. Ahora bien, Dante al hablar precisamente, sí, como ya, Virgilio, claro. Dante al hablar precisamente de Virgilio ya nos pone de entrada su admiración por el mundo clásico. Ahora bien, Dante habla de los tres lugares de los tres lugares del otro mundo de los cuales parte la tradición cristiana: el infierno, el purgatorio y el paraíso. O sea, ya de entrada entonces está tratando de hacer un esfuerzo de sincretizar ambos mundos o ambas concepciones. Segundo, cuando Dante llega a la entrada del infierno, hay una zona que se conoce como el limbo. Y dentro del limbo, Dante observa una gran cantidad de héroes griegos, filósofos griegos que están ahí en el limbo, y da una explicación del por qué. Son gente que ha hecho grandes cosas para la historia de la humanidad, pero que no pueden estar en el infierno porque, porque nacieron después nacieron antes de la llegada de Cristo. Dante sufre esta especie de incomodidad. ¿Por qué? Porque reconoce a estos señores que son grandes héroes, grandes personajes del pasado, pero no las puede poner en el infierno. ¿Por qué? Y tampoco en el cielo. ¿Por qué? Primero, en el infierno no, porque no se lo merecen. Y en el cielo tampoco, porque no están bautizados, por el simple hecho de que nacieron antes de la llegada de Jesús. Y Dante los nombra, una gran cantidad de héroes, poetas, filósofos, lo cual nos indica que Dante ha leído precisamente, o por lo menos se ha enterado de la obra de estos grandes personajes de la antigüedad clásica. Cuando Dante entra al infierno acompañado por Virgilio, Dante tiene la particularidad de colocar en el infierno a personas que vivieron en la historia o personas que fueron de la época de Dante. Y Dante juzga que deben estar en el infierno. ¿Por qué? Porque desde su concepción ética y moral, ellos han faltado, ellos han cometido pecados en contra de la tradición cristiana. Y por eso es que los pone en el infierno, y por eso es que Dante, dentro de la Divina Comedia, señala una gran cantidad de castigos. O sea, Dante te está diciendo, si tú cometes los mismos pecados, vas a terminar como ellos, a través de la Divina Comedia. Y luego entra el purgatorio también, en donde habla también de esto. Ahora bien, en contrapartida, Dante va a colocar a personas que él consideraba piadosas, a personas que él consideraba correctas y honestas, en el paraíso. Y por eso es que cuando él entra al paraíso, obviamente Virgilio no puede entrar al paraíso porque no está bautizado. Cuando él entra al paraíso, él va a ir colocando a personas que desde su concepción y desde su perspectiva han sido personas probas, y por eso deben estar en el paraíso. Dante lo que está haciendo es sincretizar el mundo clásico, griego, romano, con el mundo cristiano tardomedieval. Y está haciendo también un esfuerzo de demostración de ética y moral a través de las personas que va colocando en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Por eso es que Dante se lo considera un importante precursor de este movimiento humanista, al buscar esta armonía entre la tradición clásica y la doctrina católica. La Divina Comedia es un muy buen libro, sobre todo para entender esta época de tránsito. Dante representa este espíritu transitorio de la tradición tardomedieval y el inicio precisamente de este movimiento humanista. Otro importante precursor va a ser Giovanni Boccaccio, que va a promover, por ejemplo, la sabiduría y el conocimiento de los textos clásicos. Va a escribir el Decamerón. ¿Qué es el Decamerón? Básicamente es una serie de relatos, 10 relatos, para ser más exactos, de 10 personas, que cuentan cómo es que la gente en Florencia enfrentó la peste negra. Y ahí, dentro de esta narrativa del Decamerón, se puede apreciar cómo es que los seres humanos responden ante este problema, pero desde una perspectiva netamente humana. Y se puede apreciar dentro del Decamerón cosas como, por ejemplo, una libertad sexual al momento de tratar de sobrevivir o pasar la peste negra en Florencia. Por ejemplo, dentro de los tantos relatos que está dentro del Decamerón. Las reflexiones de Boccaccio en torno al Decamerón son necesidades humanas, y las respuestas son humanas. Dios y demás no intervienen mucho.
en este texto de Boccaccio. Otro importante representante va a ser Francesco Petrarca, que va a buscar retornar a lo clásico a través de la pureza literaria, es decir, todos estos esquemas literarios que vimos el lunes pasado, que vimos como influencia de lo griego dentro de la literatura, es decir, cómo se hace una correcta lírica, cómo se hace una correcta dramática, cómo se hace una correcta epopeya y demás, que se había presentado ya durante la época griega, que se va a retomar durante Roma. Aquí, nuevamente, Francesco Petrarca va a hablar de esta supuesta pureza literaria que tenían los autores grecolatinos y las va a tratar de emular dentro de su producción literaria. Vamos a tener ahora sí a los grandes humanistas, como va a ser Erasmo de Róterdam, por ejemplo, considerado el príncipe de los humanistas y va a ser el difusor más brillante de esta nueva corriente cultural, esta corriente intelectual filosófica. Va a tratar de conciliar el cristianismo con el mundo clásico. Su principal libro va a ser Elogio a la locura, en donde criticaba visceralmente a la sociedad medieval y sobre todo criticaba abiertamente la relajación moral de la iglesia y sobre todo la relajación moral del clero, para ser más exacto. Otro importante humanista va a ser el gran Tomás Moro. Tomás Moro va a ser, por ejemplo, canciller de Inglaterra y durante el reinado de Enrique VIII. Tomás Moro, por ejemplo, se va a oponer a el divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Él va a reflexionar en torno a la situación de la sociedad en general y va a escribir un libro llamado Utopía, que significa literalmente en ningún lugar. En Utopía, Moro va a describir una supuesta sociedad ideal y es por eso que, a manera de ironía, Tomás Moro va a ponerle ese nombre a su libro. Otro importante difusor del humanismo va a ser Maquiavelo, considerado el creador de la ciencia política moderna. Maquiavelo se va a dar cuenta de algo. Maquiavelo se va a dar cuenta que el príncipe, y por eso es que le pone el príncipe a su texto, debe hacer todo lo posible para conservar el poder, ya que el fin último del príncipe es evitar que éste pierda precisamente el poder. Analiza en el príncipe los modos en que se llega al poder y cómo es que se debe conservarlo. Maquiavelo va a decir que la ética y la moral no necesariamente están ligadas a la política. Es decir, en el juego de poder se debe hacer todo lo necesario para que el príncipe no pierda precisamente este poder. Por ejemplo, les pregunto, para ustedes, un gobernante, porque un príncipe puede ser un gobernante, un rey, un presidente, un congresista, cualquier persona que tenga poder. Se le puede digamos, hacer un símil para precisamente el juego político. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, para un príncipe, para un gobernante, un rey, ¿qué es mejor? ¿Ser amado por el pueblo o ser temido por el pueblo? ¿Ustedes qué es lo que piensan? Temido por el pueblo. Temido. ¿Alguien más se anima a dar otra respuesta? ¿Qué es lo que debe ser un rey, un príncipe, un gobernante? Temido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Temido, temido. Pues bien, según Maquiavelo, un príncipe debe saber tener este balance entre ser temido y amado a la vez. Lo ideal para Maquiavelo es que un príncipe deba ser temido y amado, pero Maquiavelo se da cuenta de algo. Maquiavelo señala que esto generalmente nunca pasa. ¿Por qué? Porque Maquiavelo no está hablando de ideales, Maquiavelo no está hablando de supuestos. Maquiavelo hace una reflexión en torno a cómo se plasma la sociedad. Y por eso es que Maquiavelo, para darle recomendaciones precisamente a este príncipe, señala que un príncipe debe ser temido y amado. En el caso de que no se pueda ser temido y amado, es mejor ser temido. ¿Por qué? Porque según Maquiavelo, un príncipe amado a la larga va a ser identificado como débil, precisamente por el amor de su pueblo, y esto va a hacer que al final el príncipe pierda el poder. En cambio, un príncipe temido por el pueblo, debido al temor que expresa el pueblo por el príncipe, va a hacer que el pueblo muy difícilmente se rebele en su contra. Por eso es que cuando decimos que alguien es malo, decimos que es maquiavélico, porque Maquiavelo hace este tipo de reflexiones en torno al libro El Príncipe, que les recomiendo leer no solo por cultura general, sino porque es importante también, porque se puede sacar algún tipo de reflexión política si en algún momento desean participar dentro de eso.
Pues bien, ¿saben quién va a leer a Maquiavelo? ¿Han escuchado hablar de Napoleón Bonaparte? A ver, por ejemplo, Napoleón, dentro de sus libros de cabecera, estaba ahí Maquiavelo. Ahora bien, Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Esta reflexión fue hecha por Napoleón después de leer a Maquiavelo. O sea, Napoleón leyó a Maquiavelo y al final Napoleón dijo, el fin justifica los medios. Pero es una frase que luego se le atribuye a Maquiavelo cuando en realidad es una reflexión que hizo este gran amigo Napoleón, que luego va a ser importante para la historia de la humanidad. Pero se podría decir que a grandes rasgos Maquiavelo pudo haber, o se puede resumir su postura en el fin justifica los medios, que precisamente este eslogan o esta cita, el fin justifica los medios, es peligrosa. ¿Por qué? Porque dependiendo, o sea, el fin justifica los medios, sí, pero es un fin desde una postura política individual, que no necesariamente es beneficiosa para otras personas. Y en torno a esto del fin justifica los medios, se han cometido grandes atrocidades a lo largo de la humanidad y que luego se tratan de justificar. Y por eso es que hay mucha gente que trata de justificar lo injustificable. Pero ese es otro debate. Bien, otro importante humanista va a ser Antonio de Nebrija. Entre los años 1441 y 1522, humanista español, especializado sobre todo en la gramática, va a estudiar el latín y su principal obra va a ser la gramática castellana. Pues bien, estos van a ser los grandes autores del humanismo, que van a iniciar precisamente con una palanca de cambio para el tránsito hacia el pensamiento moderno, que van a ser fundamentales para la consolidación de lo que luego se va a expandir a todo el mundo, que va a ser la cultura occidental. Que para mal o para bien, nosotros vamos a terminar formando parte de esta cultura occidental cuando los españoles terminan conquistando e invadiendo gran parte de América Latina, de América en general. Bien. El otro movimiento va a ser el Renacimiento. El Renacimiento va a ser más un movimiento de revaloración o de renovación cultural, que surge en Italia, sobre todo debido nuevamente a la gran cantidad de dinero y recursos que van a tener las ciudades italianas, aunque luego se va a ir expandiendo a toda Europa occidental. Gran parte de los valores o de los aspectos culturales y artísticos que nos acompañan hasta el día de hoy van a venir de aquí, del Renacimiento. Va a abarcar principalmente, pero no exclusivamente, sobre todo a las artes plásticas. Las causas, al igual que el humanismo, va a ser el desarrollo del comercio, que va a producir grandes cantidades de dinero, y este dinero se va a invertir ¿en qué? En la financiación de estos artistas. Estos financistas, que en su mayoría van a ser de origen burgués, pero también vamos a tener reyes y papas, por ejemplo, van a ser llamados los famosos, como los famosos mecenas. Los mecenas van a ser los que van a financiar y pagar precisamente a los artistas para que estos estén bajo su protección, bajo su manto y precisamente adornen y embellezcan sus palacios y casas con cuadros, esculturas, pinturas y demás, o adornen los techos de las iglesias y demás. Bien, se redescubren varios aspectos artísticos y estéticos de la antigüedad clásica, como por ejemplo la perspectiva, que va a ser ampliamente estudiada, la perspectiva de la antigüedad, y va a ser mejorada a un nivel exponencial durante esta etapa del Renacimiento, que se va a iniciar sobre todo en la ciudad de Florencia y que luego se va a expandir a todas las ciudades italianas. Características del Renacimiento. Primero, hay un culto a la belleza física. Como verán, este culto a la belleza física nace durante la época antigua. Y como durante este periodo del Renacimiento se revaloran varios de los aspectos estéticos de la antigüedad clásica, aquí nuevamente se busca tratar de plasmar de la forma más correcta y más semejante posible todas las facciones del cuerpo humano, pero no de cualquier cuerpo humano, evidentemente, sino del cuerpo humano trabajado físicamente, ya que como ustedes recordarán, durante la antigüedad clásica, la simetría, la proporción, la voluminosidad y la estética del cuerpo humano se representaba precisamente en estos cuerpos atléticos y trabajados, trabajados en entornos físicos, y precisamente
nuevamente, aquí en el Renacimiento se vuelve a tomar estos principios estéticos y se los trata de representar. Por eso es que gran parte de, por no decir la mayoría o casi todos los cuadros hechos por estos pintores renacentistas van a buscar exaltar la belleza del cuerpo humano. ¿Y de dónde viene entonces este ideal de belleza, de cuerpos proporcionados, de cuerpos simétricos, finamente esculpidos gracias a la actividad física y demás? Que en la actualidad también forma parte de nuestros patrones estéticos, viene de aquí, del Renacimiento. Sino porque en la actualidad la gente se mata a través de cirugías o en los gimnasios y dietas para sacar las supuestas medidas ideales. ¿De dónde viene esto de las medidas ideales? De aquí, de estos patrones estéticos de belleza física que nacen en la antigüedad, pero que son retomados por el Renacimiento y que luego forman parte de la cultura occidental. Hay un culto precisamente a esta belleza física. Exaltar la belleza física es importante para estos artistas del Renacimiento. La perspectiva y el naturalismo van a ser otros puntos importantes. Los pintores renacentistas van a tratar de plasmar, al igual que tratan de plasmar las facciones más hermosas del cuerpo humano, tratan de plasmar la naturaleza tal y como la pueden observar. Para ellos, la naturaleza es perfecta y retratarla tal y como se puede observar, tal y como la perciben nuestros ojos, es el principal objetivo. Hay una gran cantidad de trabajos en donde se puede observar esta necesidad de plasmar la naturaleza. Y la perspectiva va a ser importante también. ¿Por qué la perspectiva es importante? Porque va a permitir darle un sentido de tridimensionalidad y por lo tanto un sentido, y por lo tanto asemejarse cada vez más a la forma en que el ser humano percibe el entorno. Este sentido de tridimensionalidad en espacios de 2 dimensiones va a ser lo que se conoce como perspectiva. Por ejemplo, aquí tienen el cuadro de la Última Cena. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro tiene perspectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el cuadro de la Última Cena, no se percibe totalmente plano, sino se percibe precisamente esta profundidad dentro del cuadro. Si ustedes se dan cuenta, se puede partir el cuadro en varias partes de forma simétrica, pero siempre hay un punto de partida. A partir de este punto de partida se traza una línea de horizonte y a partir de esto entonces se puede generar el sentido de profundidad o perspectiva, que es la forma en la que se presentan varios de estos cuadros renacentistas. Ahora bien, ustedes logran darse cuenta también, lo que buscaban estos pintores sobre todo era tratar de alcanzar altos niveles de simetría y proporcionalidad en sus composiciones. Volvamos aquí al PPT. Podemos ver aquí la escuela de Atenas. Si ustedes tienen una regla o una tijera, ustedes se dan cuenta que pueden partir precisamente la escuela de Atenas en varios pedazos. Por ejemplo, vamos a ver si se puede. A ver. Miren, estamos aquí ¿logran ver el punto, la línea roja? No sé si se dan cuenta, pero bien. Si se dan cuenta, he partido el cuadro de la escuela de Atenas en 2. Se dan cuenta de la proporcionalidad casi exacta que hay entre una y otra parte del cuadro. Ahora, si hacemos la línea de horizonte, se van a dar cuenta que también, tanto arriba y abajo, comparten varios roles de, ¿no? Comparten varios de estos principios. Y aquí está. Bien, nuevamente, se puede encontrar una proporcionalidad entre las partes. Y si se dan cuenta, este es el punto de partida para darle este sentido de profundidad a la composición. Porque a partir de estas líneas se están trazando todos los ejes de todo lo presentado en esta composición. Y de esta manera se puede dar un sentido de tridimensionalidad a un plano de 2 dimensiones. Esto es lo que se conoce como perspectiva. Lo mismo pasa aquí. ¿Se dan cuenta? Divido el cuadro en 2. Esto es lo que se conoce como la línea de horizonte. Y desde el punto de fuga, que es así como se conoce,
se empiezan a trazar las diferentes partes de los diferentes elementos que van a ir componiendo el cuadro. Y todos están en armonía, ya sea en torno al punto de fuga o ya sean paralelos o paralelos a el punto de fuga o la línea de horizonte. De esta manera, entonces, se trabaja la perspectiva. Si se dan cuenta que vamos a poner, antes de ir al receso, una pieza de arte gótica, que es precisamente la época previa en lo que hablamos de arte al Renacimiento, y aquí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en los cuadros góticos no hay mucho de esta perspectiva. Por ejemplo, aquí hay intentos, sí, pero no se representan como tales. Ustedes ven aquí, por ejemplo, esta pintura que aparece en el chat. Se dan cuenta que hay algún tipo de intento, pero no se logra ese nivel de profundidad y perspectiva que sí aparece en los cuadros renacentistas. Pues bien, esta es la perspectiva y el naturalismo también. Hay una integración entre lo profano y lo religioso. ¿Qué quiere decir esta integración entre lo profano y lo religioso? Quiere decir que los temas que van a utilizar estos pintores renacentistas y que los van a representar en sus cuadros van a ser tanto temas mundanos de la vida diaria o temas históricos o intelectuales, como el caso de la Escuela de Atenas, por ejemplo, en donde se representan a la mayor cantidad de filósofos de la antigüedad clásica, o van a ser temas religiosos, como el caso de la creación de Adán, de la Piedad de Miguel Ángel, la Última Cena de Leonardo da Vinci o el David también de Miguel Ángel. Cuando volvamos del receso, vamos a hablar de los máximos impulsores del Renacimiento, es decir, las 4 tortugas ninja. Ya cuando vengamos del Renacimiento les voy a decir quiénes son estas 4 tortugas ninja, que son los máximos representantes de este movimiento cultural, que se conoce como el Renacimiento. Nos vemos, compañeros, en 15 minutos.